Internacional a Israel. Allá se encuentra en vivo a esta hora en directo el capitán Ronnie Kaplan, portavoz en la Reserva de las Fuerzas de Israel para la prensa internacional. Capitán Kaplan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido en directo. Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar contigo nuevamente. Estamos en este momento viajando hacia el sur del país, cerca de la Franja de Gaza, junto con las tropas israelíes. Capitán Kaplan, hay algo que quisiéramos saber porque ha habido un aumento en las operaciones. El gobierno, y en este caso se conoce que Israel atacó más de 320 objetivos del grupo terrorista Hamas dentro de la Franja de Gaza. Hay una prensa realmente en el mundo que pareciera todo lo que informa es contrario al sentido de la lucha, al sentido de lo que se está haciendo y cómo Israel se está defendiendo de agresiones desde el Líbano, desde la Franja de Gaza, concretamente, y todo el impacto que tienen con las personas que están secuestradas. Sí, así es, Nelson. Estamos hablando de un grupo terrorista que combina, por un lado, una milicia, un ejército moderno con buenas capacidades y un terrorismo genocida o bárbaro, y eso pasa en el mismo grupo. Nosotros, Nelson, no estamos luchando, no es un tema solamente de lo que pasó el día 7 de octubre. Ahora venimos de ver decenas y decenas de cadáveres de asesinados el 7 de octubre. No estamos hablando solo de eso, sino que también de estar seguros de lo que le sucedió el 7 de octubre no suceda nunca más, Nelson, nunca más. Hay algo que llama atención y es las declaraciones incluso de líderes internacionales abogando por un acuerdo, la visita de la primera ministra italiana Meloni, la visita del primer ministro británico, la propia visita del del presidente Biden y de otros líderes a nivel internacional a Israel dándole apoyo al pueblo israelita, y hay que ver el modo en que se está dando la propia permiso de poder entrar a territorio de Israel, desde Israel a Gaza y desde Egipto en este caso, para poder ayudar a los que no están protegiendo realmente a los palestinos y la gente del movimiento Hamas, y es por el tema de impedir que se muevan, ocultarse en casas y edificios que son realmente civiles, estos terroristas de Hamas. Efectivamente, Nelson, la realidad es que Hamas utiliza a sus civiles como escudos humanos. Hemos pedido llamado una semana que se evacúen de la zona del norte de la Franja de Gaza. En el sur hay suficiente electricidad y agua, pero el portavoz del Ministerio del Interior de la Franja de Gaza vuelve a solicitar que para defender a la población, a la nación árabe e islámica, es necesario que se queden en sus casas. Cuando nosotros avisamos una vez tras otra que deben evacuar ese lugar, es una zona peligrosa, es una zona de combate. Allí, en el norte de la franja, está la ciudad de Gaza, Gaza City, donde está la verdadera capital del Hamas, también la capital de la Franja de Gaza, pero la capital militar también de Hamas, con muchos túneles por debajo, y esa va a ser una zona de combate, Nelson, por un lado. Por otro lado también, ya desde el paso de Rafa, en una ciudad al sur de la Franja de Gaza, la más importante del sur, se están ingresando básicamente bienes básicos, ayuda humanitaria, y lo que podemos ver, Nelson, a las claras es una vez más que mientras Israel está haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para defender a su población civil por intermedio del ejército, las fuerzas de defensa de Israel, al tiempo que está haciendo todo para minimizar el daño a civiles no involucrados en el conflicto en la Franja de Gaza y aún permitir el ingreso de ayuda humanitaria para aquellos que realmente no están involucrados. El Hamas está, por un lado, atacando indiscriminadamente a civiles israelíes por intermedio de los cohetes, amén que muchos de ellos están cayendo dentro de la propia Franja de Gaza y matan también a gazatíes, y por otro lado, utilizando Nelson a sus civiles como escudos humanos. Y esa es exactamente la simetría de esta guerra. Un Estado de Derecho, democrático, que llamó a 363 reservistas para defender a su población civil frente a un grupo terrorista que asesinó, que incineró, que masacró y que mató a más de 1.400 personas aquí en Israel. Y en este momento también, una vez cada 37 minutos, está cayendo un cohete que los propios grupos terroristas lanzan, cae de forma errante o por error
dentro de la misma franja de Gaza, Nelson. Tratando de entender por qué en medio de todo esto igual está la reacción de los países árabes, se ha elevado la alerta de viaje para los ciudadanos israelitas, igualmente norteamericanos a nivel internacional, los ataques, las manifestaciones a favor de Hamas, porque no es a favor del pueblo palestino. Al final están favoreciendo con estas manifestaciones y no puede haberse dos lecturas, yo digo, en nada de esto, pero llama enormemente la atención este tipo de situaciones. De hecho, yo con mi equipo de producción más temprano conversaba y digo, hay fuentes que no puedo utilizar sencillamente porque la desinformación ocultando verdades y únicamente señalando a las víctimas palestinas, no a las víctimas israelitas o cosas de ese tipo, me parece aberrante a estas alturas del partido, cuando se sabe y hay evidencias del crimen y de los crímenes que han cometido, de hecho, contra el propio pueblo palestino, los miembros del grupo terrorista Hamas, o el caso de Hezbollah también, pero el papel que juegan los países del entorno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibe Israel? ¿Y de qué manera, como estrategia de defensa, ustedes están utilizando eso? Mira, Nelson, primero que nada, con respecto que decís de esta tendencia, en nombre de la identificación con el débil, de aceptar cada informe palestino, especialmente del Hamas, como si fueran realmente palabras sagradas, como si fueran palabras de un Dios vivo, indica, en mi humilde opinión, una pérdida de brújula moral, una cobardía intelectual y en algunos casos también una promoción del odio a Israel por parte de algunos líderes y también de prensa que están de alguna manera apoyando y repitiendo como loros, diría yo, este tipo de situación. No terminé de escuchar bien su pregunta, pero con respecto a los países vecinos, en este momento, Nelson, estamos principalmente centrados en desmantelar, como te decía antes, la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza. Estamos hablando, Nelson, de un grupo que está muy, muy armado, pesadamente armado, es sofisticado, tiene financiación de Irán y de otros países del lugar, bien entrenado para asesinar israelíes. Entonces estamos permitiendo, es decir, haciendo los permisos y las autorizaciones, los planes de operación en una entrada inminente por tierra que aún no se ha dado, y por otro lado, prontos para cualquier tipo de contingencia que pueda suceder tanto en el límite con Líbano frente al Hezbollah, que tiene de 150.000 a 200.000 cohetes apuntando a Israel. Tuvimos también algunos enfrentamientos en la zona de Judea y Samaria. La prensa internacional también informó 2 días atrás que Israel alcanzaba la posición de aeropuertos en la zona de Siria porque se estaban contrabandeando allí armamentos pesados desde Irán hacia el Hezbollah en el sur del Líbano, lo que deja a las claras, Nelson, que estamos ya peleando en varios frentes. Preferimos centrarnos en el Hamas solamente en la Franja de Gaza, pero es la misma población libanesa que tiene que decidir si efectivamente quiere apoyar al Hezbollah y que nos arrastre a una guerra regional, o si por el contrario prefieren no ingresar y que esto quede una guerra localizada entre Israel y el Hamas, Nelson. Y repito, estamos haciendo todo para intentar que los civiles se evacúen de donde va a estar la zona de combate. Capitán Ronnie Kaplan, le quiero agradecer enormemente este contacto desde Israel, en vivo a esta hora para toda nuestra audiencia hispana en Estados Unidos a través de América Radio. Gracias a usted por acompañarnos y tiene las puertas abiertas toda nuestra programación cuando lo considere necesario para llevar información de la realidad que se está viviendo en Israel y toda la información concerniente al derecho del pueblo israelí a vivir en paz y a poder crecer, progresar como es su objetivo, y la convivencia normal, si así se desea. Sin embargo, las imposiciones, los ataques, los sobornos, los chantajes son algo que no son realmente permitidos. En mi opinión personal, moralmente es imposible tener que aceptar todo esto que está ocurriendo y la complicidad importante de gente en el mundo que trata de tapar la verdad y la realidad. Le agradezco muchísimo, capitán Ronnie Kaplan. A usted, Nelson, por tenerme con usted. Quiero acompañar invitar a su audiencia a seguir nuestro Twitter, @Capitán Kaplan, Capitán con C, Kaplan con K. Acabamos de venir de ver los cuerpos de esas familias, de esos poblados que transformaron el desierto en campos florecientes a lo largo de las últimas décadas, personas que eran activistas por la paz, escuchando en profundidad cada una de estas historias y que fueron acribilladas
que fueron incineradas, que fueron desgolladas, decapitadas por el Hamas. Y básicamente seguimos acá en la zona informándoles, estamos a disposición. Hasta luego. Como no, gracias al capitán Ronnie Kaplan. Bien, ahora dicho el apellido, no ya y me da mucho gusto. Gracias por esta información desde Israel en vivo. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.